¿Sabías que hubo mujeres en la Edad Media que desafiaron los límites de su época, tomando decisiones que alteraron el curso de la historia para siempre? Desde guerreras hasta filósofas, estas mujeres lucharon por su lugar en un mundo dominado por hombres. En el top 10, Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, conocida como la Reina Católica, es una de las figuras más trascendentales de la historia medieval y su influencia marcó un antes y un después en la historia de Europa y del mundo. Nació en 1451, en un contexto histórico complicado para la península ibérica, marcada por la fragmentación política y los conflictos territoriales entre los reinos cristianos. Su reinado, junto al de su esposo, Fernando de Aragón, significó la unificación de los reinos cristianos de España, acabando con siglos de disputas internas y dando lugar a la consolidación de uno de los imperios más poderosos de Europa. Isabel, además de su habilidad para la diplomacia y la gestión política, fue la responsable de patrocinar el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo en 1492. Este acto no solo cambió el curso de la historia española, sino que abrió las puertas a una nueva era de exploración y expansión colonial, lo que alteraría para siempre las dinámicas internacionales y geográficas. De manera indirecta, su patrocinio de la expedición de Colón desencadenó un proceso que, en el largo plazo, dio lugar a la colonización de América, con todas las consecuencias que ello trajo consigo. En el top 9, Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen fue una mujer excepcional en un tiempo en que las mujeres raramente alcanzaban notoriedad fuera del ámbito doméstico o religioso. Nacida en 1098 en Alemania, desde su juventud, Hildegarda experimentó visiones místicas que interpretó como revelaciones divinas. Estas visiones no solo marcaron su vida personal, sino que también la impulsaron a convertirse en una teóloga y escritora influyente. Su obra más destacada, Causa et Curae, fue una de las primeras en documentar el uso de hierbas medicinales en Europa, siendo fundamental en el desarrollo de la medicina medieval. Además de sus escritos teológicos, Hildegarda dejó un importante legado musical. Compositora prolífica, creó himnos y cantos gregorianos que revolucionaron la música sacra de su época. A pesar de las restricciones sociales que limitaban a las mujeres de su tiempo, Hildegarda no solo se destacó como una pensadora y religiosa, sino que también fue una innovadora en los campos de la medicina y la música, campos dominados por hombres. Su influencia sobre la Iglesia Católica y la ciencia medieval es incuestionable, convirtiéndola en una de las grandes figuras intelectuales del medioevo. En el top 8, Juana de Arco. La joven Juana de Arco, nacida en 1412 en Francia, es un símbolo de coraje, fe y determinación. Hija de campesinos, Juana se levantó en un momento crucial de la historia de Francia, en plena Guerra de los 100 años, un conflicto que enfrentaba a los franceses contra los ingleses. A una edad temprana, comenzó a tener visiones místicas que interpretó como mensajes divinos, y creyó firmemente que su misión era liberar a Francia de la ocupación inglesa. Convenció al delfín Carlos VII de que podía liderar al ejército francés para dar vuelta a la guerra, y a los 17 años, lideró las tropas en la histórica batalla de Orleans, un punto de inflexión en la guerra. Juana se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad nacional, pero su vida fue trágica. Después de ser capturada por los ingleses, fue juzgada por herejía y brujería, acusaciones infundadas que reflejaban el temor y la misoginia de la época. A los 19 años, fue quemada en la hoguera. Su muerte no solo dejó un vacío en Francia, sino que también consolidó su figura como mártir y heroína nacional. En 1920, la Iglesia Católica la canonizó, y hoy, Juana de Arco sigue siendo una de las grandes figuras de la historia francesa y mundial. En el top 7, Abigail de Mónaco. Aunque menos conocida que otras figuras medievales, Abigail de Mónaco fue una mujer que rompió con las normas de su tiempo y se destacó en el ámbito social y político. Nacida en la segunda mitad del siglo XII, Abigail fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y los desfavorecidos. En una época donde las mujeres estaban principalmente confinadas a roles domésticos, Abigail se involucró activamente en las decisiones políticas del Principado de Mónaco.
luchando por la justicia social y la equidad. Su defensa por la educación de las mujeres fue una propuesta radical para su tiempo, promoviendo la idea de que las mujeres debían tener acceso al conocimiento y a la toma de decisiones políticas. Aunque enfrentó muchos desafíos, Abigail se mantuvo firme en su lucha, y su figura se ha convertido en un ejemplo de resistencia femenina. Aunque no alcanzó la fama de otras mujeres de su época, su impacto en la historia de Mónaco y en la lucha por los derechos de las mujeres no debe ser subestimado. En el top 6, Matilda de Inglaterra. Matilda de Inglaterra fue una mujer que desafió las expectativas de su época y luchó incansablemente por reclamar el trono de Inglaterra. Hija del rey Enrique I, su vida estuvo marcada por un conflicto dinástico cuando su padre murió sin dejar un heredero varón. Esto desató una guerra civil conocida como la Anarquía, en la que Matilda luchó contra su primo Esteban de Blois por el trono. Durante este conflicto, Matilda demostró ser una líder tenaz y astuta, capaz de tomar el control de castillos y emplear tácticas innovadoras. Aunque nunca fue coronada reina, su determinación estableció las bases para la dinastía Plantagenet, que gobernó Inglaterra durante siglos. A través de su hijo, Enrique II, Matilda dejó una huella duradera en la historia de Inglaterra. Su vida es testimonio de las dificultades que enfrentaron las mujeres para acceder al poder, pero también del impacto que pudieron tener, incluso sin ocupar formalmente el trono. En el top 5, Eleanor de Aquitania. Eleanor de Aquitania fue una de las mujeres más poderosas de la Edad Media. Nacida en 1122, fue reina consorte de Francia y luego de Inglaterra, lo que la colocó en una posición de influencia política sin precedentes. Su vida estuvo marcada por su independencia y su capacidad para manejar el poder. A pesar de vivir en una época dominada por hombres, Eleanor asumió roles de liderazgo en sus matrimonios y participó activamente en la política de ambos reinos. Además de su papel político, Eleanor fue una mecenas de las artes y desempeñó un papel clave en el renacimiento cultural de la corte medieval. Durante la rebelión de sus hijos contra su esposo Enrique II, Eleanor demostró ser una madre protectora y una líder firme. Su vida es un testimonio del poder que las mujeres podían ejercer en la Edad Media, incluso en un contexto social que les otorgaba pocas libertades. En el top 4, Cristina de Pizán. Cristina de Pizán, nacida en 1364 en Venecia, fue una escritora pionera y una de las primeras feministas de la historia medieval. En una sociedad donde las mujeres eran vistas principalmente como madres y esposas, Cristina desafió las expectativas sociales al convertirse en una escritora influyente y a la vanguardia de su tiempo. Su obra más famosa, La ciudad de las damas, es un manifiesto que defendía los derechos de las mujeres y cuestionaba la visión patriarcal que prevalecía en la Edad Media. En esta obra, Cristina imaginó una ciudad ideal construida por mujeres virtuosas, promoviendo la educación, el respeto y la dignidad femenina, valores que eran completamente ajenos a la mentalidad de la época. En un mundo dominado por hombres, Cristina luchó por una educación que permitiera a las mujeres desarrollarse intelectualmente y contribuir plenamente a la sociedad. Su legado como escritora y pensadora la convierte en una de las figuras más importantes del feminismo medieval. En el top 3, Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen, fue una de las monarcas más carismáticas y estrategas de la historia medieval. Durante su largo reinado, que abarcó desde 1558 hasta su muerte en 1603, enfrentó desafíos internos y externos que podrían haber derrumbado a cualquier otro monarca. Sin embargo, Isabel logró consolidar a Inglaterra como una potencia global. Su política exterior, que incluyó la victoria sobre la Armada Española en 1588, fue fundamental para reforzar la imagen de la monarquía inglesa. Mientras que su habilidad para gestionar las tensiones internas, desde los conflictos religiosos hasta las conspiraciones políticas, permitió a su reino mantener una estabilidad crucial. La era isabelina fue testigo de un renacimiento cultural, conocido como la Era de Isabel, que vio el apogeo de las artes, la literatura y el teatro, con figuras como William Shakespeare emergiendo en su corte. Isabel I se destacó por su habilidad para equilibrar el poder político con una imagen de monarquía ejemplar, dejando un legado duradero. En el top 2, Hipatia de Alejandría.
Hipatia de Alejandría, nacida en el siglo IV, fue una de las más grandes pensadoras de la antigüedad tardía. Filósofa, astrónoma y matemática, desafió las normas de su tiempo y se convirtió en una de las figuras más respetadas de la ciencia mediterránea. Fue una de las primeras mujeres en enseñar en la famosa escuela de Alejandría, donde impartió conocimientos en áreas como la geometría, la astronomía y la filosofía. Sus contribuciones al conocimiento de la matemática y la astronomía fueron revolucionarias, y su vida se convirtió en un símbolo de la lucha por la ciencia y el conocimiento. Hipatia defendió el pensamiento racional frente al dogmatismo religioso que se estaba apoderando del mundo antiguo, pero su vida también estuvo marcada por la intolerancia religiosa. Fue asesinada por una turba de cristianos en el año 415, un acto que simbolizó la decadencia de la ciencia clásica frente al fanatismo religioso. Su legado perdura como un faro de conocimiento y valentía intelectual. En el top 1, Juana I de Nápoles. Juana I de Nápoles fue una reina que desafió las convenciones de su época. Gobernó el reino de Nápoles durante el siglo XIV, un periodo turbulento marcado por conflictos dinásticos y políticos. A pesar de las enormes dificultades, Juana logró mantener el control del reino y jugar un papel crucial en las intrincadas alianzas y traiciones de la nobleza europea. Su reinado estuvo lleno de controversias, especialmente en torno a la sospecha de su implicación en el asesinato de su marido, Andrés de Hungría. Esto alimentó una serie de enfrentamientos dinásticos. Su historia se entrelaza con un halo de misterio y desconfianza, pero su habilidad para navegar entre los desafíos políticos de la época le permitió mantener el trono durante décadas. Aunque la figura de Juana I es a menudo considerada polémica y compleja, su determinación y su capacidad para sostener el poder en un mundo dominado por hombres y conflictos bélicos la convierten en una de las figuras más intrigantes y enigmáticas del medievo. Ahora que conoces a algunas de las mujeres más influyentes de la Edad Media, ¿cuál de ellas te sorprende más? ¿O tal vez tienes otras en mente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos sobre las figuras más asombrosas de la historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.